andantes de las que hablaba Eduardo Galeano en abril hacen escala en Buenos Aires. Palpitando a la Feria del Libro, Dímelo Tú repone las entrevistas con las voces más destacadas de la intelectualidad y la literatura. Hoy, dos referentes de las letras hispanoamericanas, Isabel Allende y Arturo Pérez Reverte. Bienvenida Isabel Allende, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Dímelo Tú. Gracias por invitarme. Es un programa en el que tratamos de que ustedes nos digan, por eso se llama Dímelo Tú, ¿no? Que nos digan un poco cómo han inventado su vida, cómo han podido ir detrás de sus deseos y nosotros te consideramos una mujer que ha sido realmente muy valiente y que ha tomado decisiones y las ha podido llevar a cabo. ¿Es así, no? Yo creo que la vida uno lo pone en circunstancias y uno no los tenía planeado y te lleva por caminos. Las cosas realmente importantes que han pasado en mi vida, Mariana, han sido completamente fuera de mi control. Las cosas que determinaron el camino a seguir. Por ejemplo, el hecho de que mi padre me abandonara cuando yo era muy pequeña y me criara con mis abuelos, el golpe militar de Chile, la muerte de mi hija, haber encontrado a Willy, mi marido americano. Yo creo que en algún momento de mi vida tenía un plan o una idea de cómo iba a ser mi vida, que era un poco como las vidas que uno veía alrededor. Y pasaron cosas fuera de mi control que me obligaron a cambiar de dirección. ¿Totalmente? ¿O hay cosas de ese plan que se cumplieron o que llevaste a cabo de todas maneras? No, ninguna. No. Ninguna. Qué increíble, ¿no? Y dentro de esas... O sea, no hay que hacer planes. No, nada, yo no hago planes. Eso de cambiar de dirección, yo creo que lo que hay que hacer es no tener miedo. La gente tiene miedo y se aferra al plan original. Y si no resulta, te quedas trancado en un lugar. Y te frustras. Claro. Y quiero tomar a los 3 añitos cuando tus padres se separaron y me contabas recién que tu padre te abandonó, o sea, dejaste de ver a tu padre y te fuiste de Perú, que es en realidad tu ciudad natal, a Chile con tu madre. ¿Cómo fue, no sé si te lo recordás, pero cómo vivió tu familia o cómo vienen esos cuentos de desarraigo de tu padre y de tu ciudad donde habías nacido? Mira, nací en Lima porque mis padres eran diplomáticos en Lima, así que de todas maneras mi nacionalidad era chilena y iba a volver a Chile tarde o temprano. Además era tan chica que yo no me acuerdo de los detalles. Me acuerdo que llegué a la casa de mis abuelos y que al poco tiempo murió mi abuela, que era la luz de esa casa. Y entró la casa en duelo. Mi abuelo se vistió entero de negro, pintó la mitad de los muebles negros, no había fiestas, no había música, no había flores, no había postre. Era una cosa austera de duelo, que duró muchos años. Perfecta infancia para un escritor. Claro. Perfecta. Porque una infancia feliz no sirve para nada. Y yo vivía en el sótano de la casa leyendo libros prohibidos seguramente, bastante sola porque era la única niña. Mi mamá y yo éramos las únicas mujeres de la casa. El resto eran unos tíos solteros, mi abuelo, viudo, y una casa sombría. De eso me acuerdo. Ahora, de mi padre, nada, porque mi mamá destruyó todas las fotografías, no lo volvieron a mencionar nunca más, y si uno preguntaba, mi mamá se enfermaba. Entonces no... ¿No lo viste más a tu padre? Nunca. Lo vi en la morgue para reconocer un cadáver una sola vez, pero yo ya era grande. Tenía 28 años, 26 años. Isabel, todos esos movimientos de tu vida, ¿no? Esos cambios, como vos decías recién, son material para tu literatura. Por ejemplo, me hablabas de tu abuelo. Tu abuelo es el abuelo de la Casa de los Espíritus. Claro, es pero el que retratás pero mucha mejor persona que el de la Casa de los Espíritus. Ah, sí, sí. El de la Casa de los Espíritus era un tipo, casi un villano. Mi abuelo, yo estoy seguro que no andaba violando gente y tampoco debe haber matado a nadie que yo sepa. Pero bueno, digamos que muchas de tus vivencias están en tu literatura. Por ejemplo, hablabas de tu hija Paula, de la muerte de tu hija Paula, ¿no? El libro, Paula, es una especie de autobiografía, es una especie de catarsis para... Una memoria, sí. Una memoria y seguramente en ese momento haya servido, vos me lo dirás, como una transformación de ese dolor, si es que se puede superar la muerte de un hijo. Me sirvió para entender lo que había pasado. Fue un año de gran confusión, el año que Paula estuvo en coma, y de esperanza loca, de que iba a despertar, de que todo era un error, de que era como una pesadilla y que esto iba a pasar. Y cuando finalmente murió, yo creo que el sentimiento
más grande fue de haber quedado colgada en el vacío sin entender lo que había pasado. Y en el año siguiente escribí día a día lo que había vivido el año anterior. Le había escrito 180 cartas a mi mamá y había llevado un diario en el hospital cuando Paula estaba enferma, para contarle a ella cuando despertara lo que había sucedido. Y basándome en eso pude reconstruir ese año y entender lo que había sucedido y ponerle límite al dolor, que había invadido todo. O sea, mi vida estaba entera en blanco y negro, no veía color. Y al escribirlo, cuando tú nombras las cosas, cuando le pones el verbo, le pones la palabra, se contiene, se define. Por eso el lenguaje es tan importante y por eso manipulan el lenguaje tanto. Y hay todos estos eufemismos para decir lo que no queremos oír. Al ponerlo en papel, pude contenerlo y pude darme cuenta que a mi alrededor estaba mucha gente que me quería, gente que me necesitaba, como 3 bebés que habían en pañales todavía. Hijos. Que eran nietos. Y nietos, mis nietos. Y que había que ayudar a mi hijo con estos niños. Había vida. Había un jardín, había perro, había vida. Uh-huh. Y eso me ayudó mucho. No creo que me ayudara a acortar el duelo, porque el duelo hay que vivirlo cada uno a su manera. Pero me sirvió para eso, para que la confusión y el dolor no invadiera todo. Las palabras, hablabas del lenguaje de las palabras y de la importancia que tienen, porque poner en palabras hace que uno realmente entienda qué es lo que está sucediendo. ¿Crees que hay una manipulación del lenguaje? Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, en Chile nunca se dijo tortura, se hablaba de apremios ilegítimos. En Estados Unidos no se dice tortura tampoco, se dice enhanced interrogation. ¿Qué significa enhanced interrogation? Y como eso todo. Y ahora con esta cuestión de lo políticamente correcto, en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas palabras que tú ya no puedes decir. Entonces, buscas un eufemismo para decir lo mismo, que yo encuentro que a veces es más, insulta más casi. Y la manipulación del lenguaje, sobre todo en los regímenes autoritarios, es la forma de controlar la opinión pública. Eso pasa igual en todas partes. Cuanto menos educación hay además acerca del lenguaje, cuanto menos los chicos pueden hablar con las propias palabras, cada vez van a tener menos dominio sobre la historia de su país y de la política de su país también, ¿no es cierto? En parte sí, pero yo creo que los chicos de hoy tienen más acceso a la información del que tenía yo cuando yo era chica. Mis nietos, cualquier duda que haya, se van al internet, apretan 4 teclas y ya saben lo que pasó. La isla bajo el mar también tiene un mundo espiritual, ¿no? Que a vos te interesa y te intriga y por el que vas transitando en tus libros en diferentes momentos, tanto en La Casa de los Espíritus como también en Paula. ¿Qué es lo que te atrae de ese mundo espiritual y qué peso tiene con el mundo real en tu vida? Yo creo que tiene mucho más peso el mundo mágico que el mundo racional. Creo que aquí donde estamos sentados hay mucho más de lo que vemos. Y que está todo lleno del pasado, del presente, del futuro. Hay espíritu en todo. Y yo lo siento. Lo siento en los sueños, lo siento en los impulsos intuitivos, a nivel de piel. Siento que hay mucho más de lo que podemos pesar, medir y comprar. Hay también en el libro algunas escenas eróticas interesantes con digamos, pura imaginación. Pura imaginación. Pura imaginación tuya no creo, porque debe ser, pero contadas desde lo que a una mujer le gustaría vivir y cómo le gustaría vivir a una mujer generalmente un encuentro erótico, un encuentro amoroso, o no amoroso, erótico solamente. ¿Por qué siempre tenemos que ligar el amor con lo erótico, no? Y quería preguntarte si eso, digamos, tiene que ver con un trabajo de pensado anteriormente o con algo que tú quieres vivir en tu vida como mujer. No sabría contestarte. En todos mis libros hay escenas eróticas. La primera, fuerte, es en mi segundo libro, en De Amor y de Sombra. De Amor y de Sombra. Y cuando hicieron la película, Antonio Banderas era el protagonista. Un bombón. Imagínate al bombón que era entonces, además, Antonio Banderas. Y yo me acuerdo, yo he visto la película varias veces, nada más que la escena esa.
por ver a Antonio Banderas desnudo, por ninguna otra razón. Yo creo que todas las mujeres tenemos una imaginación erótica muy diferente a la de los hombres. Los hombres son mucho más visuales, por eso funcionan las revistas o la pornografía, funciona también con los hombres, porque basta mirar una cosa para que les resulte de lo más excitante. A mí me podrían mostrar 25 tipos estupendos desnudos y no me excita. Me tienen que susurrar en el oído. Yo creo que el punto G está aquí, al lado del tímpano. Nosotros necesitamos textura, olor, palabra, imaginación y una historia en torno a lo que está pasando. Cuando escribo una escena erótica, me gusta el detalle, no de quién le pone qué adentro a quién, esa parte no me interesa tanto, pero el sentimiento, lo que uno siente, me interesa mucho porque quiero enseñarle a mis lectores varones algunas cosas que tienen que saber. Es muy buena tu docencia, excelente, te agradezco. En cambio, nunca voy al detalle cuando hay una escena de violencia. Siempre por ejemplo, se sabe lo que está pasando porque se oye algo, o porque se presiente algo, o porque se sabe algo, pero no se ve. Porque tampoco quiero meterle ideas a un psicópata en la cabeza. Claro. Qué bueno que es eso, que digas eso. No, ya hay bastante crueldad y bastante violencia y estamos inundados de eso. ¿Por qué empezás el 8 de enero tus libros? Siempre. Por disciplina. Primero fue por superstición, porque había empezado La Casa de los Espíritus un 8 de enero y le fue bien, fue un libro afortunado. Entonces empecé el segundo el mismo día por cábala, pero después se me complicó la vida y ahora si no separo varios meses del año sin hacer nada más que escribir, no podría hacerlo. Entonces empiezo el 8 de enero, me encierro y no me ve nadie hasta que termina el primer borrador del manuscrito. Muchísimas gracias, Isabel, por habernos dado esta conversación que siempre es muy rica para todos, para los latinoamericanos, para las mujeres, porque nos representás de una manera de mil maravillas, diría. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenido Arturo Pérez Reverte, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por estar conmigo. No, al contrario. Has sido un periodista incisivo y sobre todo lo que ha marcado tu vida es el ser cronista de guerra durante 21 años, ¿no? Esos 21 años, ¿por qué has sentido que ese era tu lugar, la guerra? Bueno, la guerra, en realidad yo no me fui buscando la guerra, yo era un lector, yo era un niño que leía mucho. Entonces, bueno, un día decidí que quería ver si lo que el mundo real era como en los libros. Entonces me eché la mochila a la espalda cargada de libros y me fui a vivir por ahí. Y ahí había guerras. Entonces llegué a una guerra y vi que era un sitio interesante. La guerra es un lugar terrible, pero también es un lugar muy interesante porque es una escuela de cosas, ¿no? De condición humana. En una guerra aprendes en un mes lo que a lo mejor tardas toda una vida en aprender. Y bueno, descubrí que era un sitio interesante y que con libros para interpretarla, la guerra era un lugar muy rentable intelectualmente. Y bueno, y pasé 21 años allí, digamos, llenando la mochila de cosas con las que después ahora escribo novelas. Y cuando dejaste de ir a la guerra, digamos, de estar presente en la guerra y te dedicaste totalmente a la literatura, ¿extrañaste la guerra? ¿Sentiste que esa adrenalina ya no estaba más o te gustó este cambio? No, pues la guerra tuvo tres fases. Primero fue la adrenalina, era joven, viajaba, no tenía responsabilidades, la guerra era una aventura, había chicas, compañeros, tiros, en fin, era el club del bang bang. Era para un joven en un sitio fascinante. Claro. Pues después ya vinieron otras cosas, vino después ya la madurez, los remordimientos, ya veías en las caras de la gente otras cosas, ¿no? Vino, digamos, la madurez profesional y personal. Y después vino el hastío, ¿no? Después vino el darme cuenta que no valía para nada. Mi última guerra fueron los Balcanes y pasé 3 años contando lo que pasaba y no valía para nada, nadie paraba aquello. Y bueno, al final dije, bueno, ya está, ya has cumplido un ciclo de vida y ahora no quiero tener jefes, quiero navegar, que es mi otra pasión, y me dejé el periodismo y me dediqué a escribir. Con lo que había, digamos, con el equipaje que había llenado en todos esos años, me dediqué a escribir. Entonces, claro, no tengo nostalgia de la guerra. Tengo nostalgia de mi juventud, de algunos momentos, de algunas situaciones, de amigos, de chicas, de cosas que fueron posibles en aquella época, ¿no? Pero bueno, me asumo la edad que tengo y que ya no puede estar uno para andar con mochilas y pegándose puñetazos en un burdel o en un bar de Beirut o de Saigón, ¿no? Ya no es eso. Pero bueno, todo eso me dejó una biografía muy
compleja, divertida, interesante, de la que estoy muy satisfecho, y con eso, digamos, con eso me amueblo ahora la vida y las novelas que escribo. ¿Y este miembro hoy de la Real Academia Española es otro Arturo, es otro Arturo diferente o sigue siendo un aventurero en su corazón? No. Hombre, la academia es un sitio de gente educada, es un sitio además que hace un trabajo importante, porque eso, mantener 22 academias hermanas en Hispanoamérica, unidas todas en una misma A lo mejor lengua, es una aventura en sí no, misma es una aventura también. muy bonita, además Claro. es muy honorable y me encanta. Claro que sí. Pero lo que pasa es que no puedo evitar, bueno, yo vine con cierto escepticismo ya de fábrica, ¿no? Claro. Y bueno, entonces digamos que ahí en la academia con Javier María, somos los dos que somos muy amigos, somos un poco disidentes, ¿no? No somos, digamos, académicos ortodoxos del todo. Estamos en discrepancia con algunas cosas, las discutimos, nos respetamos. ¿Y los ciertas escuchan? normas. Sí, a veces fuera y a veces dentro, ¿no? Y bueno, y digamos que soy un académico que intento ser respetuoso con todo, pero no puedo renunciar a una forma de ver la vida que es la mía, y bueno, intento hacer compatibles ambas cosas, aunque no siempre sean conciliables. Sos un hombre que ha transitado muchos caminos. Como Ulises, ¿no? Ha Claro. sendereado, bueno, sí, la barba se me nota y en las marcas de la cara. No, pero lo que ocurre es que soy un hombre que leyó muchos libros, ¿no? Entonces esos libros me llevaron a recorrer caminos, y sobre todo me llevaron a interpretarlos. Sin libros, los caminos habían sido aventuras, punto, nada más, ¿no? Pero los libros me dieron la capacidad de enlazar mi propia vida con otras vidas, ¿no? Que había leído, y que cuando estaba en Sarajevo veía Troya, ahora en la vejez veo Ulises, como te he dicho antes. Los libros me han dado, digamos, son esa tarjeta codificada que, metida en mi vida actual, me permite interpretarla mejor. En ese sentido, bueno, pues es una vida, estoy satisfecho, es una vida, tengo remordimientos, tengo fantasmas, no siempre lo que hice fue correcto ni lo bueno, pero envejezco con serenidad. ¿Cómo te has llevado con el cine cuando tus novelas, cómo te ha tratado el cine cuando tus novelas, por ejemplo, El maestro de esgrima, La tabla de Flandes, El club de Dumas, A la triste? Me ha tratado bien, han hecho ¿Te ha muchas tratado películas, bien? telenovelas. ¿Te has sentido cosas. cómodo, digamos, en que hayan Pero ¿sabes por qué me he sentido interpretado cómodo? tus libros? Pero me he sentido cómodo porque nunca le he dado más importancia de la que tiene. El cine es un lector, que es un director de cine, que coge un texto mío y lo hace una película. Pero yo no me siento comprometido con eso. Entonces yo veo las películas, bueno, las veo con interés, lo han hecho, agradezco, cobro lo que me pagan, agradezco Está bien, no, detalle, te sentís libre, pero no me digamos, siento ahí. comprometido con el resultado. Entonces, bueno, me han gustado, otras no. ¿Por qué Buenos Aires está tan ligado a tu vida? Pues mira, por muchas razones, entre ellas personales. Primero, aquí viví la guerra de las Malvinas, pasé 6 meses viviendo aquí, lo cual me hizo vincularme mucho a esta ciudad. Pero aparte de eso, mi padre nació en el año 16, era un chico elegante, con buenas maneras, buena educación, de buena familia, y el tango era su baile predilecto. Igual que para mi generación fue el twist o el rock, en la suya fue el tango. Era un gran bailarín de tangos, y para él el tango estaba vinculado a su vida social. Era un gran bailarín de tango, Un gran qué bailarín de genial. tango. En aquella época, además, si eras un chico apuesto y tenías cuenta, el tango era fundamental para triunfar en sociedad. Y además cantaba tango mientras se afeitaba. Y ahí viene la cosa. Yo recuerdo, me contaba las letras, yo recuerdo esas letras maravillosas, ¿no? Que eran como historias, ¿no? La mujer que sale del cabaret y él antes la amó y por esa perdió los amigos y se arruinó, o esa que ve pasar después de haberla dejado, o la compadre, en fin, todas esas historias los mareados, maravillosas que crecí con ellas, ¿no? Mi padre me las contaba. Entonces, para mí el tango, digamos, tiene un componente sentimental, personal, íntimo, muy acusado. Y por otra parte, el tango, estoy convencido de que el tango es el único acto sexual que se puede hacer públicamente y vestidos con beneplácito social. El tango es de una sexualidad extrema, ¿no? Es que además el tango tiene un factor que me interesa mucho, que es, porque el tango es equívoco. ¿Quieres Gracias, más? gracias. El tango es como el ajedrez, ¿sabes? En el ajedrez creemos que el rey es el poderoso, pero no, el rey solamente mueve una casilla, es la reina la que puede hacer todo, la fuerte es la reina. Y en el tango es igual, creemos que es el hombre el que dirige, pero en realidad es la mujer la que teje a su alrededor una tela de araña de sentimientos, de deseos, de ofrecimientos y rechazos, de sumisiones, de falsas sumisiones. Entonces, bueno, todo Falsas eso, sumisiones es muy bueno. Una cosa que descubrí en la vida es que la sumisión de la mujer solamente es formal. ¿Cómo ves a la mujer en el mundo? ¿Cómo la ves? ¿La ves que ha Pues, perdido terreno, que ha ganado, que está mejor plantada, que ha perdido femineidad? Pues como todo en la vida, ha ganado cosas y ha perdido otras, ¿no? De todas formas, hay una cosa que es evidente. Es decir, la mujer, la suerte de la mujer depende de la mujer. Quien educa a los hijos en la primera fase es la mujer. Cuando veo una mujer con velo en un país árabe o en un país europeo con velo, digo, lleva velo porque su madre le impone el velo. Si la madre le hubiera enseñado a rebelarse, esa mujer no llevaría velo.
Cuando veo que a una chica le hacen la ablación, como sabes que es cortar el clítoris en los países africanos, veo que es la madre la primera que obliga a la hija a someterse a la ablación. Es decir, las madres transmiten comportamientos. Entonces, de ella, de buena parte, la opresión de la mujer a veces es la misma mujer la que la perpetúa en los hijos a los que educa, ¿no? Entonces, bueno, es decir, que la vida no es tan, eso, hombres malos, mujeres buenas. Yo he visto mujeres, además, en situaciones extremas, y hablo de lugares malos como donde trabajaba como reportero, hacer cosas tan terribles como los hombres, ¿no? La mujer no es mejor que el hombre. La mujer es tan mala, tan cruel, tan buena, tan bondadosa o tan terrible. Ahí en la guerra lo has visto. Como el hombre. Lo que pasa es que hay una diferencia importante a lo mejor, que es que la mujer, hay un aspecto que es el que me interesa más, que es que la mujer, a diferencia del hombre, la mujer socialmente se ha creado menos analgésicos, menos consuelos, menos excusas, menos protecciones sociales. La mujer sabe que, por razones diversas, históricas y sociales, es un soldado en territorio enemigo y que si es derrotada rara vez puede combatir por segunda vez. Por eso es tan cruel cuando pelea. Por eso cuando tiene que ajustar cuentas con el hombre o con el mundo es tan dura y tan cruel y tan tajante, ¿no? ¿Por qué decís que no tiene una nueva oportunidad? Porque el hombre es quien ha hecho las reglas durante muchos siglos, entonces a la mujer le exigen belleza, le exigen feminidad, le exigen competencia, le exigen eficacia, le exigen que sea al mismo tiempo ejecutiva, eficaz y al mismo tiempo madre amantísima, y esa esquizofrenia que el hombre impone a la mujer produce unos trastornos modernos en la mujer espantosos. A veces pienso que no eran más felices las mujeres que ignoraban, digamos, la libertad, que las mujeres libres, ¿no? Ser libre se paga muy caro, y la mujer está pagando muy caro ser libre, porque aún no ha dejado de ser lo que fue y ya la obligan a ser lo que debe ser, ¿no? Y eso crea y la libertad no está ahí en el medio. Crea unas tensiones muy graves. Entonces, claro, por eso la mujer, esa acumulación de corajes, de soledades, no creo que ninguna mujer inteligente con más de 40 años que no esté sola. Y no hablo sola físicamente, hablo sola, una mujer puede tener una familia, unos hijos, sí, pero sentirse sola, esa soledad que es tan femenina, ¿no? Y eso viene por aquí, por esto. Entonces, bueno, todo eso hace que la mujer sea un sujeto muy interesante. Por eso la mujer cuando pelea, la mujer no perdona porque tiene muchas cuentas pendientes que ajustar. Pero por otra parte, ya termino con esta larga exposición femenina, me gusta, no termines. Por otra parte, que una mujer de esas, una mujer superior, no en el sentido de belleza ni social, superior intelectual, moralmente, éticamente, una mujer cuajada, como una hembra con mayúscula en el sentido noble del término, ¿no? Mire a un hombre con admiración o con respeto es el mayor premio que un hombre puede tener. Creo que la mirada de una mujer superior es el máximo premio al que un hombre puede aspirar, y el desprecio de una mujer superior es la mayor infamia que puede caer sobre un hombre, como sobre un varón. ¿Y para la mujer cuál será? Eso es lo mismo, al revés. Supongo que sí, supongo que un hombre como Dios manda. Lo mismo al revés, un hombre verdad, como Dios manda. Un hombre que se viste por los pies, y hablo de un hombre digno, honrado, decente, valiente, con coraje, con virtudes. Esas virtudes que ahora además un hombre valiente, eso es muy importante. Pero valiente no en el sentido de pegarse, valiente en el sentido moral, capaz de afrontar el fracaso, la incertidumbre, la vejez, lo que sea, ¿no? Con entereza, ¿no? Creo que un hombre así ame a una mujer y le diga te amo y esté con ella y intente en su torpeza masculina esa protección que al final siempre es ella quien lo protege a él, pero al final especialmente cuando lleva al médico, la que le abrocha la bragueta porque se la ha dejado abierta, la que lo peina, que esté guapo, ¿saben? Esos viejecitos, ¿no? Al final es ella siempre la que cuida de él, ¿no? Pero bueno, ese hombre, que un hombre así, ¿no? Que un hombre así ame a una mujer y le sea fiel en todos los sentidos, yo creo que es la mejor premio que una mujer puede tener también en la vida. Al final se trata de seres humanos, que es de lo que se trata. Bueno, encontramos la búsqueda que tenemos que tener entonces en la vida. Yo creo que es así. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado